Buenas tardes, hermanos. Seguimos con el estudio de la epístola del apóstol Santiago. La porción que vamos a estudiar en esta tarde comienza con la primera parte del capítulo 2, dirigiéndose a sus lectores en un tono firme pero amable, diciendo: hermanos míos, o como dice la nueva tradición viviente, mis amados hermanos. La carta, por tanto, va dirigida a hermanos en Cristo, a todos los que han creído en el Señor Jesucristo y que son hijos de Dios, y por lo tanto, hermanos espirituales. Ninguno de ellos era hijo de Dios por derecho propio. Ninguno merecía semejante privilegio dada su condición, porque como dice San Pablo en la carta a los Efesios, todos vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hasta que Dios se compadeció de la humanidad caída y, siguiendo el plan diseñado antes de la fundación del mundo, envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gracias a la obra realizada por Jesucristo en el Calvario, todos los que creen en Él son hermanos en la fe, cualquiera que sea su raza, cultura, posición social, etcétera, etcétera, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que, dice el apóstol Pablo a los creyentes en Éfeso y a nosotros también en el día de hoy: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Todos los creyentes en Cristo han nacido de nuevo, forman parte de esta familia de Dios y del cuerpo de Cristo, y todos tienen los mismos derechos y los mismos privilegios. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, dice San Pablo. Todos los miembros de la familia de Dios somos llamados a aceptarse y a tratarse mutuamente con amor fraternal. Un mandamiento nuevo os doy, dijo el Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Todos son llamados a vivir, todos los creyentes son llamados a vivir en comunión y en buena armonía, como dice el autor sagrado en la carta a los Efesios, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un ejemplo de unidad y comunión cristiana lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde el autor sagrado dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es un ejemplo de unidad, de comunión, de compañerismo cristiano en todos los aspectos de la vida de la Iglesia. La segunda frase del verso primero del capítulo 2 enlaza directamente con la primera, la que mencionábamos al principio, y dice lo siguiente: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Santiago capítulo 2, versículo 1.
La acepción de personas y la discriminación, sea la que sea, es incompatible con la fe en el Señor Jesucristo. Excluir, rechazar o segregar es impropio por naturaleza de un hijo de Dios. La acepción de personas carece por completo de sentido entre los que son, por la gracia de Dios, y ocupan una posición privilegiada sin merecerlo. Todo creyente, lo que tiene lo ha recibido de parte de Dios. Entre ellos está la vida, la salvación, la familia, el trabajo y todo lo demás. Como dice San Pablo a los Corintios, porque ¿quién te distingue? ¿Quién te hace diferente? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Por tanto, nadie tiene derecho a pensar que es más que nadie, sea quien sea, esté donde esté como esté. Por eso, con mucho tacto, pero con mucha firmeza, el escritor sagrado les dice a sus lectores: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Ellos no han depositado la fe en un Señor cualquiera. Ellos han creído en nuestro glorioso Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el soberano del universo, el único que puede juzgar y condenar a las personas. A nadie más le está permitido emitir valoraciones, y mucho menos si son negativas, ni hacer distinción, segregación o discriminación de cualquier índole. Y a continuación, después del verso 1, cita un caso de acepción de personas usando una escena personificada pero figurada, imaginaria, y dice lo siguiente: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un hombre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí, en pie, o siéntate aquí, bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? La acepción de personas crea un ambiente muy dañino, un ambiente que impide la buena armonía, que impide la relación, que impide la comunión entre los hermanos. ¿Qué armonía puede haber en una comunidad en la que a unos se les trata mejor que a otros? Esta congregación ha dado buen ejemplo de eso, buen ejemplo positivo de eso durante años, recibiendo con los brazos abiertos a todo el que llegaba, y eso que algunos ya habían tocado fondo cuando llamaron a la puerta para quedarse entre nosotros. Su estado era penoso e inquietante, pero aún así se quedaron, y más de uno fue transformado por la gracia de Dios. Resumiendo, hermanos, la acepción de personas carece de sentido por completo. Entre quienes, estando sin Dios y sin esperanza en el mundo, fueron transformados y convertidos en hijos de Dios sin merecerlo, y en conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Todo lo que somos y tenemos lo hemos recibido de Dios,
Ninguna persona es más importante que otra delante de Él. Y ninguna debe ser más importante que otra para nosotros. Para que haya comunión y buena armonía en la iglesia, que es un deseo de Dios y una necesidad nuestra, es preciso ver a los demás como lo que son, como hijos de Dios. Todos los hijos de Dios son miembros de la familia de Dios, de la familia espiritual, de la familia celestial, y ninguno debe ser considerado inferior a los demás de ninguna manera. Todos tenemos muchos defectos y muchas carencias, pero hemos sido tratados por Dios con paciencia y con amor. Y eso es lo que, en la medida de lo posible, debemos hacer cada uno de nosotros con los demás. Terminamos compartiendo brevemente algunos temas sugeridos para la oración. Demos gracias a Dios, hermanos, por todas las bendiciones que como creyentes hemos recibido y por las que nos están esperando para ser disfrutadas durante toda la eternidad. Pidamos perdón al Señor por todas las veces que hayamos excluido o marginado a alguna persona de alguna manera. Y pidamos al Señor que nos ayude a tratar a los demás como Él nos trata a cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga.